¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este martes de mesa de análisis de la sección cartera de El Universal. Hoy vamos a hablar sobre qué se necesita para jubilarnos, en qué momento nos podemos jubilar con los mejores beneficios, porque en algún momento todos vamos a llegar a ese momento de la vida en que tenemos que pensar ya en el retiro. Nada más que puede haber retiros donde no implique algún pago del ISSSTE o del Seguro Social, y hay otros retiros que sí implican esta mensualidad o quincena que están dando el gobierno por haber trabajado después de varios años registrados, ya sea ante el Seguro Social o ante el IMSS. Por eso hoy tenemos a tres invitados de lujo. Tenemos hoy con nosotros a Patricia Rodríguez, quien es directora general de Why Not. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Ivette, y buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Está también con nosotros Juan Carlos Martínez, quien es abogado de Pensión Justa. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar con ustedes y ojalá sea de mucha utilidad para nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias. Y tenemos también a Francisco Javier Ibarra Mayoral, quien es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores de México. Francisco, muchísimas gracias. Gracias por la invitación igualmente y un saludo a todos los jóvenes que nos siguen. Espero que también sea de mucha utilidad. Pues sí, porque a veces cuando somos jóvenes pensamos que la vida no va a acabarse y que no vamos a llegar a la edad de decidir retirarnos y bueno, ¿por qué no recibir una jubilación? Así es que empezaría contigo, Pati, para que nos digas en qué momento podemos empezar ya a pensar en jubilarnos. Esto depende de la edad, depende de cotización, semanas de cotización, ¿de qué depende? Depende de todo, Ivette. Mira, te platico. Primeramente hay que revisar bajo qué ley nos encontramos. Existen dos formas para poder pensionarnos. La ley de 1973, bajo esta ley... Para los asegurados al Instituto Mexicano. Al IMSS, exactamente. Primero vamos a dividir, vamos a hablar primero de los del IMSS. Existen dos formas, los que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, que les va a tocar la ley del 73, y todos los demás que cotizamos después de esta fecha del 1 de julio de 1997. Primero hay que distinguir cuándo cotizamos, porque dependiendo de cuándo empezamos, va a ser nuestra forma, nuestro proceso para pensionarnos. Yo quiero señalar primero a los de la ley 73. Tienen que revisar varias cosas. De entrada, la pensión que les va a tocar va a depender justo de la edad en que se vayan a pensionar. Puede ser a partir de los 60 y conforme vayan cumpliendo más años, ese porcentaje va a ir incrementando, partiendo del 75% hasta llegar hacia los 65, el 100%. Va a depender del sueldo, del salario con el que te hayan registrado al IMSS en los últimos 5 años, las últimas 250 semanas cotizadas. Va a depender también del número de semanas cotizadas que tengas. Y Beth, muchos me dicen, Pati, es que yo ya tengo las 500. Y yo, pues mucho gusto. No, vámonos por más semanas. Digamos que las 500, esos 9.6 años laborados, es tu cover. De ahí, entre más semanas tengas, va a ser mucho mejor. Y por último, que estés en conservación de derechos. Esto quiere decir que tengas la posibilidad de que tus derechos estén activos para ya sea pensionarte o en su caso, que yo creo que más adelantito lo tocaremos, modalidad 40. Y yo recomendaría que contestando ya concretamente a tu pregunta, ¿cuál es el mejor momento para revisar tu pensión? Entre más joven estés, mejor, porque entre más joven estés, podemos armar estrategias, podemos revisar, podemos incluso hacer trámites en caso de que tengas algún error en tus datos, porque luego llegan a los 60, 65, oye, Pati, es que mira, quiero armar una estrategia. Si llegas a los 50, 48 y ya estás revisando este punto, es ideal. Muchísimas gracias, Pati. Francisco, a ver, entonces, creo que nos dijo algo muy interesante, Pati. Una cosa es que ya digas, mañana me jubilo, y otra es que digas, dentro de 5 años me voy a jubilar. O sea, la planeación hace la diferencia. Si una persona ya empieza a planear a qué edad jubilarse, tiene que tener estos requisitos de los que nos hablaba esta Pati, pero dime,
hay personas que trabajaron un tanto, unos años en el IMSS, registrados ante el IMSS y otros años registrados ante el ISSSTE. ¿Ahí qué pasa? Porque ya desde hace años ya unificaron. Sí, correcto. Fíjate que, en efecto, los beneficiarios a la ley del ISSSTE, pues pasaron por una situación muy particular, y igual prácticamente a la que pasamos con los afiliados al Seguro Social. O sea, ellos desde el 2007 pasaron también a cuentas individuales, ¿no? Digamos que a raíz de esa homologación a cuentas individuales con el ISSSTE, se abre también el camino a lo que se le conoce como la portabilidad. Es decir, si yo en algún momento de mi vida estuve trabajando para algún ente de gobierno y posteriormente para el sector privado o viceversa, pues no tendría por qué existir un menoscabo a mis derechos, ¿no? Por ahí decían, ¿por qué tiene que tener una diferencia la calidad de patrón que tuviste? Porque este derecho de la pensión nos debería de perseguir a todos como personas, ¿no? Y este beneficio justo de que hace referencia se le ha conocido como portabilidad. Existe solamente una limitante importante que debe de considerar nuestra audiencia, y lo que podemos portar entre el Seguro Social y el ISSSTE son periodos que hayamos transcurrido de forma escalonada en Seguro Social y en el ISSSTE, pero nunca de forma simultánea. Tiene una naturaleza y una lógica, porque finalmente, pues lo que estamos comprando para nuestro retiro, hablando de antigüedad, son semanas cotizadas o años cotizados, como es para el ISSSTE. Allá son años, en el Seguro Social son semanas. Al final del día, en esta portabilidad se van a tratar de homologar para reconocer ese derecho, pero tiene que ser de periodos cotizados a raíz de esta modificación a cuentas individuales, y tendría que ser en periodos escalonados, no de forma simultánea, ¿no? Para que puedas obtener ese reconocimiento y tramitar tu pensión en un instituto en el que llegaste finalmente con esta vigencia de derechos que bien apunta mi compañera Patti, con esa vigencia libre para que tú puedas decidir que esa es tu mejor opción, Seguro Social, lo ISSSTE, y portar tus derechos del anterior instituto, ¿no? Muchísimas gracias. Juan Carlos, tú que te dedicas solamente al ISSSTE, explícanos un poquito cuáles son los requisitos que debe de tener una persona para el momento en que decide que ya se van a jubilar. Ok, como... registrado solamente ante el ISSSTE y que toda su vida se la haya pasado solamente en el ISSSTE. Ok, algo que mencionó muy importante Francisco es que existen, igual que en IMSS, dos leyes diferentes. La ley del 10º transitorio, que es el régimen anterior de pensiones, y el régimen de las cuentas individuales. Ahorita voy a enfocarme a hablar del 10º transitorio, ya que los que están por pensionarse, pues la mayoría son del 10º transitorio, es decir, del régimen anterior. Existen tres formas para obtener pensión, o tres tipos de pensiones. A la primera se le conoce como pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. Para obtener esta pensión se requieren al menos 10 años de servicio cotizados, se requieren 65 años de edad. Y aquí algo muy importante es que al causar baja, al separarse del trabajo activo, se debe tener estos 65 años. Hay gente que al revisar la ley o al informarse, dicen, oye, es que 10 años, 10 años de servicio y 65 años de edad. Yo causé baja hace 20, 30 años. No, el requisito es que hayas causado baja después de los 65 para que tengas esta pensión por cesantía. Esta es una de las tres pensiones que se pueden obtener. Otra es la pensión por edad y tiempo de servicio. Esta pensión, para obtener esta pensión debemos tener al menos 15 años cotizados, o en su defecto 14 años, 6 meses y un día, para poder recibir esta pensión. Y de edad actualmente se piden 60 años. La ley establece desde el 2018 que son 60 años para obtener esta pensión. Y algo importante, también lo mencionaba Francisco,
sobre estas pensiones es que pues va a depender también de los años cotizados, del tiempo cotizado. Si tú cotizaste 15 años, que es el mínimo que se pide para este tipo de pensión, te van a dar el 50%. Si tú cotizaste un año más, 2 años más, 3 años más, este porcentaje va incrementando conforme a una tabla que nos especifica este artículo 10º transitorio, por lo cual, pues, si ya estás en este régimen anterior del ISSSTE, pues lo ideal es que busques llegar al tope, que serían, en caso de mujeres, 28 años, o en el caso de hombres, 30 años, para obtener un 100%. Y el tercer tipo de pensión, que es el más común, la pensión por jubilación, es decir, los que sí estuvieron cotizando toda su vida, en el caso de mujeres, como lo mencioné, 28 años, y en el caso de hombres, 30 años, pues tienen acceso al 100% del sueldo base que cotizaron en promedio en el último año. Eso es lo que se les otorga de pensión. Y aquí tenemos algunas modificaciones, porque este artículo 10º transitorio tiene cambios cada 2 años. En 2023, actualmente se piden para mujeres 57 años, perdón, 55 años, y para hombres 57 años. Pero para el 2024, que es el año que viene, se va a subir esa edad, ese requisito de edad, y a las mujeres se les va a pedir 56 años y a los hombres 58. Así vamos a tener cambios hasta llegar a los 60 años para hombres y 58 años para mujeres. Es muy importante que siempre se estén asesorando por estos cambios. A veces no se tiene conocimiento de la ley, por eso es bueno siempre acercarse con alguien que los pueda orientar de manera correcta. Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. Pati, algo de lo que decías que debemos de estar viendo son semanas cotizadas. Yo te preguntaría ¿en dónde se ven las semanas cotizadas? Porque muchas personas no saben dónde se tienen estas, se puede ver, ¿no? Semanas cotizadas que ya hasta te mandan un reporte, pero dinos, ¿dónde se consigue esto? Claro que sí. Hay dos formas. La presencial, podemos acudir a la subdelegación del IMSS que nos corresponda, la más cercana a nuestro domicilio, y solicitar el documento que se denomina constancia de semanas cotizadas. O también, para los que preferimos ser un poquito más rápido, podemos entrar a Google, constancia de semanas cotizadas, y nos va a dirigir a una página del IMSS en la cual nos va a pedir nuestro CURP, nuestro número de seguridad social y un correo electrónico. Te va a llegar este formato. Algo que es importante comentar y ver es que yo les sugiero a las personas que una vez que soliciten este reporte, aparece detallado con todos los patrones que han tenido, échenle un ojito. Por ahí del 97, del 96-97, el IMSS digitalizó la información que tenía física, la pasó a electrónica, entonces de pronto no aparecen ciertos registros de trabajos que hemos tenido. Entonces sí, de pronto nos encontramos con personas que me dicen, oye, Pati, es que mi primer trabajo fue en tal año y yo trabajé 4 años aquí y no aparecen. Entonces, ahí es importante porque, pues, a final de cuentas no están contempladas esas semanas cotizadas en nuestro registro. ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer un trámite que se llama búsqueda manual de semanas cotizadas. Es un trámite gratuito con la finalidad de poder recuperar ese registro de ese patrón que no aparezca por ahí. Como yo les comento, hay que tratar de obtener el mayor número de semanas y pues de pronto esta parte queda por ahí perdidita. Vamos a revisar que tengamos toda esa parte. Otro punto importante en el registro, en esta constancia de semanas cotizadas, es que aparece también las semanas que nos han descontado por haber tomado el apoyo por desempleo. Entonces, cuando nosotros tomamos el apoyo por desempleo, nos quitan semanas. A veces la FORE tiene la obligación de informarnos, pero yo no sé si a veces como que no comprendimos, no entendimos o nada más firmamos porque ya nos surgía el dinero. El punto está que nos quitan semanas. Entonces, esas semanas se están restando a las semanas completas. Si tienes tú la necesidad de tomar este apoyo por desempleo, yo te diría, tómalo, trata de solventar los gastos que tengas y así, cuando ya tengas la posibilidad, regrésalo. Si tú lo regresas, te van a regresar tus semanas cotizadas. Entonces, ese sería como el panorama completo, Ivette, de las semanas cotizadas y qué tendríamos que revisar. Y como yo les comento, tratemos de siempre estar cotizando, porque a veces me dicen, es que yo trabajé 20 años, pero de manera externa, o sea, nunca me registraron al IMSS.
Pues no, la ley señala años cotizados, semanas cotizadas en el IMSS, no como freelancer, no como externo. Muchas gracias, Pati. Francisco, vayámonos un poco más a detalle de las semanas cotizadas. Mínimo necesitamos tener 500 semanas cotizadas, ¿cierto? Y ahora, ¿cuántas son las semanas cotizadas que necesitaríamos para podernos jubilar al 100? O si cumplimos nada más los 65 años y tenemos 500, ¿nos jubilamos al 100? Sí, es correcto. En un principio, Pati hacía una muy buena precisión, que es identificar bajo qué ley tengo el beneficio de pensionarme. Los que cotizaron hasta antes de julio del 97 tienen la ventaja, si lo queremos ver así, de elegir bajo qué ley se quieren pensionar. Cuando llegan a una edad de jubilación, ellos podrán elegir si lo hacen bajo ley 73 o la ley que recién surgía en el 95 y que surtió efectos a partir del 97. Algunos especialistas, amigos míos me dicen, no es la ley 97, la ley 95. Pero bueno, así se le conoce como ley 97. En la ley 73, efectivamente, tendrías que cumplir como requisito 500 semanas, pero hay una gran diferencia que hasta antes de diciembre del 2020 era todavía más notoria con la ley actual, en donde para la ley del 95 era solamente cumplir con 1.250 semanas, que además la brecha creció a más del doble, y esas 1.250 semanas te abrían la posibilidad del derecho al goce de una pensión. Y en la ley 73, entre más semanas lograras rebasar de esas 500, pues ponderan tu cálculo de forma considerable. Yo me atrevería a decir que las variantes más importantes del cálculo con ley 73 podrían ser el promedio del salario, por supuesto, en los últimos 5 años, pero yo me quedaría mucho con el tema de las semanas cotizadas. Hemos hecho un acompañamiento con algunos trabajadores jubilados que en su momento reflejaban un salario base de cotización no con mucha ventaja, pero con una cantidad considerable de 2.000 semanas de cotización lograban importantes montos de pensión. Entonces, repito, ley 73, por eso es muy importante tener una planeación en todos los esquemas, pero ley 73 yo diría hay que cuidar mucho las semanas de cotización que hoy en día reportas en esta constancia que comentó Pati, para ver si existe margen de maniobra incluso, ¿no? Hablando a 5 años de distancia, de cómo corregir esa deficiencia quizá que pueda llegar a tener en semanas de cotización. ¿Y qué ocurre con la ley 97? Ocurre algo bien interesante, porque ahora en diciembre del 2020, lo que nos dice la autoridad es, ahora también la pensión garantizada con la que vamos a contar en la nueva ley, también va a tener cierto efecto el tema de las semanas. Si me lo permite, yo te diría, hay un reconocimiento para quienes ya venían, digamos, perfilándonos para llegar a las 1.250 semanas, y ahora de pronto dicen, no, ¿sabes qué? Es que solamente van a ser 1.000. Pero si llegaste a las 1.250, te voy a reconocer una pensión garantizada mayor. Eso además lo incrementaron porque uno de los 3 pilares más importantes de esa reforma, de esta ley vigente, fue sin duda el hecho de disminuir el límite de semanas cotizadas en un periodo de transición del 2021, que entra en vigor esta parte, hasta el 2030. Lo que dice el gobierno es, vamos a meter a más personas al beneficio de la pensión, disminuyéndonos hasta 750. Entonces, si bien en ley me dice que son 1.000 semanas de cotización, vamos a hacer una disminución transitoria, y a partir del 2021 vamos a arrancar con 750 y así vamos a ir creciendo 25 semanas cada año hasta llegar a las 1.000 semanas que contempla la ley en el 2030. Desde mi muy humilde punto de vista, creo que esto además empieza ya a hacer un poco de ruido, porque entonces podríamos hablar de que una persona con 1.000 semanas de cotización y otra con 750 podrían aspirar a la misma pensión si tuvieran las mismas variantes en los otros indicadores, ¿no? Que podría ser el tema del promedio de su salario, de la vida laboral, la edad. Si convergen situaciones similares, podríamos estarle ofreciendo una pensión igual a alguien que tiene 750 en este periodo de transición que a alguien que tiene las 1.000 semanas. A ver, Pati o Francisco, solo para
aterrizar un poquito más las cifras. Cuando hablamos de 500 semanas, estamos hablando aproximadamente de 10 años, considerando 52 semanas por año. Es correcto. 9.6. Ok, y cuando decimos 750 semanas de cotización, 15 años. Es correcto. Ok. Es correcto. Okay. Que no es fácil, no es fácil todavía en un México de informalidad, Maribel, muy notoria, aún la brecha muy grande. El hablar de 15 años de cotización ininterrumpida, creo que no para todos es fácil lograrlo. Justamente les iba a decir eso, porque ahorita estamos viendo, y lo ha dicho la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, que el problema de México y de otros países latinoamericanos es que el gran grueso de los trabajos que se están generando ahorita son por la informalidad a través de plataformas de servicios. O sea, tampoco es que estés en la calle vendiendo cosas, no, sino que por plataformas de servicios estás trabajando finalmente sin prestaciones salariales. ¿Ok? Bueno, Juan Carlos, me quedé con una duda hace rato. Aunque decías de las 3 formas, ¿no? De jubilarse, decías de 10 años de servicio cotizados y 65 años, 15 años o 14.6 meses con 60 años. A ver, dime, en todos estos casos, si tienes los 10 años, pero no tienes la edad, ¿no te puedes jubilar? Y Es correcto. En Sí. el Seguro Social, como ya nos explicaba Pati y Francisco, si tú no, entre más semanas tengas, con una mayor jubilación te puedes retirar. En este caso, ¿no importa? Si tienes a lo mejor 20 años en lugar de los 10 que te están pidiendo, ¿beneficia en algo tener más años o no? Ok, respondiendo a la primera pregunta, efectivamente son 2 requisitos. El requisito de edad y de tiempo de servicio se deben cumplir forzosamente los dos. Con los cambios en la ley que ya hubo, se tiene que cumplir edad y tiempo de servicio. En años anteriores, solo con el tiempo de servicio se podía tener la pensión. Actualmente ya se necesitan ambos. Y si necesitamos o si nos beneficia poder tener más años de cotización, sí, efectivamente nos beneficia. Te platicaba que arrancamos desde un 50% con 15 años en el segundo tipo de pensión, que es edad y tiempo de servicio, pero conforme más trabajamos, más años cotizamos, ese porcentaje puede incrementar. Aquí, como comentaban Pati Francisco, también va a tener que ver el salario que se tiene. En el caso de IMSS se promedian los últimos 5 años, pero en el caso de ISSSTE se promedia el último año. Yo siempre les recomiendo a las personas que se acercan a preguntarme, busque que su salario base sea más alto en el último año, con alguna promoción, con algún incremento que pudiera tener ahí en alguno de sus trabajos, porque ese último año es muy importante, es el que va a determinar el monto que se va a dar de pensión. Entonces, tiene que ver lo que se gana en salario base, y aquí lo recalco nuevamente en salario base, porque en los puestos de gobierno hay muchos otros conceptos como la compensación garantizada o algunos otros conceptos adicionales que también cobran los trabajadores, pero que no aportan al fondo de pensiones. Entonces, aunque como trabajadores los ganan, como pensionados no se pueden beneficiar de eso que ganaban como trabajadores, solo exclusivamente del sueldo base. El sueldo base, sacando todos los conceptos y compensaciones adicionales. Ok, a ver, vienen llegando las preguntas. Así es Sí. que el que me la quiera responder o si alguien quiere añadir algo, nada más me avisan y ya estuvo. Dice Víctor Pérez, actualmente trabajo cotizando en el ISSSTE, pero fui dado de alta en el 2010. Coticé al IMSS desde el 90, o sea, 1990, teniendo alrededor de 1,100 semanas. Como verán, ya lleva 13 años en el ISSSTE y de 1990 al 2010 hizo 1,100 semanas en el Seguro Social. Tiene 52 años y le favorece la pensión del IMSS bajo la modalidad 40. ¿Qué opinan de este caso? ¿Qué le convendría?
Si me permiten, digo, efectivamente, creo que además el hecho de que haya mencionado la modalidad 40, quisiera yo interpretar que a sus 52 años se quedó desvinculado de una relación de trabajo formal. Esta modalidad 40 que ya nos anticipaba Patti, le va a permitir tener una vigencia de sus derechos y además hacer una, está mal dicho, pero seguir incrementando sus semanas de cotización, ¿no? Ese es el efecto que va a tener esa cotización. No va a tener acceso a ningunos otros beneficios que otorga el Seguro Social en materia de prestaciones en especie, atención médica, pero está diseñada justo para eso, para que él conserve esa vigencia de derechos durante el tiempo que todavía le resta, por lo menos 8 años para llegar a la edad mínima en Seguro Social, si es que le interesa la ley 73. Y algo importante es que creo que en esa planeación, en ese acercamiento con los expertos, creo que incluso podría llegar a una importante decisión de el momento justo en el que deba de arrancar esa modalidad 40, el salario con el que se tiene que dar de alta, y lo interesante aquí es que el Seguro Social o sus asesores de confianza le pueden ayudar a visualizar el importe con el que se desea jubilar. Entonces, creo que esa combinación dentro de esta planeación creo que va a ser vital. Creo que está en un extraordinario momento para poder decidir el momento justo de hacerlo y de lograr un muy buen resultado en su pensión libre. Ok, antes de pasar a otra cosa, Patti, un favor, explícanos esto de la modalidad 40. ¿En qué momento se tiene uno que pensar en esta modalidad? Claro, mire, Ivette, sé que nos van a llegar muchas preguntas como estas son las preguntas del millón. Tengo tanto cotizado en el IMSS, tanto cotizado en el ISSSTE y tengo tanta edad. ¿En qué momento me pensiono y cuál es mi pensión que voy a recibir? Eso justo para hacer esos cálculos están despachos especialistas como Francisco, como Juan Carlos, una servidora donde les podemos apoyar. Cada caso es diferente y como les comento, entre más pronto lo vean y más jóvenes lo vean, va a ser mejor. ¿Qué es la modalidad 40? Yo la denomino como una estrategia y así es como tal, una estrategia, bueno, es el régimen voluntario. La modalidad 40 como tal en la ley aparece como régimen voluntario, que quiere decir que yo voy y hago mis aportaciones directas al IMSS para seguir acumulando semanas, como bien lo dijo Francisco. En este último tiempo se ha utilizado como una estrategia, ya que los últimos años en que un trabajador está pues, en su actividad laboral, pueden suceder muchas cosas, pueden suceder, ya me despidieron, cambié de trabajo, ahorita estoy cotizando con menos cantidad o simplemente no encuentro trabajo. Entonces, para no mermar esos últimos 5 años de cotización que nos van a calcular la pensión, existe la modalidad 40, es decir, yo puedo decir, ¿sabes qué? Ok, igual estoy ganando muy poquito, no me conviene, yo era director y ahorita ya me contrataron por fuera o están me registran con el mínimo, bueno, pues yo mejor optar por pagar mis aportaciones directamente al IMSS y decidir con qué sueldo me voy a inscribir, que tiene que ser igual o mayor del último sueldo que tenía. Se recomienda idealmente que puedan hacerlo con lo máximo que ustedes puedan. Incluso hay la posibilidad de que nos registremos hasta con aproximadamente 70,000 pesos al mes, o sea, como si una persona estuviera ganando 70,000 pesos al mes. Esto, claro, implica que nosotros le paguemos un dinero al IMSS y entonces eso va a implicar que generemos una estrategia también de ahorro. ¿De dónde vamos a sacar el dinero, por ejemplo, si no tenemos ahorros, si no tenemos algún bien? Sin embargo, justo por esto se hacen estos cálculos que armamos despachos como los nuestros para ver, como dice Francisco, en qué momento es importante que metamos la modalidad 40. Para algunos les va a convenir a los 55 si de pronto se nos quieren pensionar a los 60, pero ¿qué pasa con aquel que se quiere esperar a los 63? ¿O qué pasa si de pronto la pensión le corresponde a la persona de una mejor cantidad si se espera hasta los 65? Esos cálculos se tienen que lanzar con su asesor de confianza y creo que a veces esa asesoría dura 1 hora y realmente cambia vidas. Cambia vidas porque le da el panorama completo a la persona de qué debe hacer, cuándo utilizar la modalidad 40 o incluso, también déjame decirte, hay muchos trabajadores en empresa que están bien pagados, tienen un buen número de semanas cotizadas y porque el compadre le dijo que metiera modalidad 40 y está pensando en meter modalidad 40.
Hay personas que no necesitan la modalidad 40 y les conviene seguir con su trabajo hasta que cumplan 60, 65 años. Entonces, cada caso es distinto. Pero, en conclusión, la modalidad 40 es una estrategia que podemos utilizar para ver de qué manera podemos obtener la mejor pensión posible del IMSS. Cada caso es diferente. A ver, ¿y eso aplica cuando puede ser que estás trabajando y no te conviene seguir cotizando y decides, les pido que me paguen por honorarios y me voy? O a lo mejor también díganme qué pasa con una persona que tal vez, y eso sucede con mamás de casa, paréntesis, ¿verdad?, que a veces estaban trabajando, dejan de trabajar y de pronto empiezan a ver ya más cercana los 60 años, pero ya dejaron de cotizar. Claro. Ahí, entonces, ¿modalidad 40? Ahí sí, si me permites, Pati, creo que se tocó un tema sumamente importante, ve, que yo no me gustaría dejarlo pasar por alto. Todo lo que tiene que ver con la seguridad social, Ivette, deriva de un fundamento o una base laboral. Hasta hace muy poco tiempo, y con eso cerraría mi comentario en esta pregunta que haces, que más es, por eso la vuelve tan amplia, es la seguridad social hasta hace unos cuantos meses estaba ligada 100% a una relación de trabajo. Para efectos del seguro social necesita existir una relación de trabajo, como la define la Ley Federal del Trabajo, para entonces ser acreedor al régimen obligatorio del seguro social. Entonces, yo no puedo elegir de mi relación de trabajo de entrada abiertamente: no me pagues por sueldos, págame por honorarios y me voy a modalidad 40, porque esas simulaciones del seguro social al menos las tiene plenamente identificadas. Entonces, creo que mi recomendación sería, si tienes una relación de trabajo, vas a tener forzosamente que estar cotizando en el régimen obligatorio. Posteriormente, si quedas desvinculado, ese es el momento justo, si quedas desvinculado de tu relación de trabajo y estás a poco tiempo o no de tu edad de retiro mínima, podrías pensar en la continuación voluntaria como una estrategia para no dejar de sumar semanas. Que mientras ese periodo quizá pudiste estar trabajando como independiente y no estar sujeto a una relación de trabajo, ¿no? Así de transparente: trabajo por honorarios, no tengo una relación de trabajo subordinada y decido inscribirme en esta continuación voluntaria. Sería así de transparente. Y yo cerraría diciéndole a tu audiencia y sobre todo a los jóvenes que mencionaste en un principio, que se están yendo mucho por esta tendencia de trabajo a través de plataformas electrónicas. Es la primera vez en la historia que tu servidor ve que se desvincula la seguridad social, hablando del IMSS, de las relaciones de trabajo. Con este programa de trabajadores independientes, en donde tú puedes acceder al 100% de las prestaciones en dinero y en especie, incluyendo las de cotizar al seguro de jubilación, de retiro y cesantía en edad avanzada, como si fueras un trabajador más, pero pagando por tu cuenta las cuotas. Te sale igual de caro que si lo que paga un patrón y un trabajador, pero es importante resaltarlo. Hoy en día no es la única posibilidad la modalidad 40, sino que yo puedo hoy en día por internet inscribirme al Seguro Social y pagar las cuotas como si fuera un trabajador a través de este programa que esperamos en algún momento migre, como lo hizo en su momento con las trabajadoras del hogar, hacia la ley del Seguro Social, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Juan Carlos, y contigo otras, nada más precisiones. Decías que hubo cambios para que se fuera incrementando la edad del retiro en las personas que trabajan al servicio del Estado. ¿De qué año? Bueno, dices que empezaron en 55 años. ¿Hasta qué edad se va a subir? ¿Cuál es el tope al que quieren llegar? Porque dijiste que cada cierto periodo se va a ir sumando años. ¿A dónde se quiere llegar? Ok, correcto. Todo empezó en 2010, cuando entra en vigencia el artículo 10º transitorio. A partir de ahí tenemos estos cambios. Cada 2 años se suma edad, se suma un año más en edad. Se va a llegar al punto, en el caso de la pensión por edad y tiempo de servicio, que son los que cotizaron nada más 15 años o un poquito más, con ellos ya se llegó al tope y son estos 60 años. También la pensión por cesantía en edad avanzada
que ya tiene 65 años también ya llegó a su tope. Esos dos tipos de pensión, edad y tiempo de servicio y cesantía en edad avanzada, ya llegaron al tope que establecen esas tablas de la ley del ISSSTE, y el único que sigue avanzando es la pensión por edad y tiempo de servicio. Ahorita estamos en 55 y 57, 55 para mujeres, 57 para hombres, y vamos a llegar a 58 para mujeres y 60 para hombres. Esto causa a veces muchos problemas en las personas que empezaron a cotizar muy jóvenes, porque tal vez un hombre que trabajó desde los 18 años ya lleva 30 años trabajando y tiene que estar persiguiendo la pensión porque él todavía sigue cumpliendo años y cada 2 años se va incrementando esto. Entonces, tenemos gente que, aunque ya tiene el tiempo de servicio, que es uno de los requisitos, tiene que esperar para llegar a la edad requerida. A eso le vamos sumando que pues esta edad va incrementando año con año. Entonces, vamos a llegar al 60 en caso de hombres y 58 en caso de mujeres, que es el que continúa todavía este incremento. Ok. A ver, y la otra es, en el caso del seguro social, si tú dejas de trabajar con un patrón en específico, tú puedes pagar directamente bajo la modalidad 40 y se lo siguen tomando como semanas cotizadas. En el caso del ISSSTE, una persona que haya trabajado 15 años, se retiró a lo mejor a los 50, llegó cambio de administración, ¿verdad? Que eso es muy común. Entonces, cambio de administración y bye. Se dedica él a trabajar por su cuenta. ¿Hay manera de recuperar esos 15, 20 años que estuvo trabajando en el ISSSTE? ¿O en el caso de este tipo de trabajadores ya no? Ok, en este supuesto que trabajó al menos esos 15 años, puede esperarse a cumplir la edad y que le den su pensión con esos 15 años porque ya tiene derecho, o platicaban. Pati o Francisco, me gustaría un poquito que nos explicaran esta tablita que incluso está en un simulador del Seguro Social, donde dice, si te jubilas a los 60, pasa esto, si te jubilas a los 62, tienes tanto. Y esto a propósito porque nos escriben y nos dicen que cumple 60 años en octubre, que se pensionó con mínimo garantizado, tiene 1,200 semanas cotizadas, yo me imagino, y cuánto le toca, 75, me imagino, y cuánto le toca, 75 o 100%. Así es que aprovechemos esta pregunta para explicar la tablita. Bueno, gracias, Francisco. Voy a poner un ejemplo muy didáctico, muy de papel. Imaginemos que una persona ya obtuvieron el cálculo de su número de semanas cotizadas y del salario que está cotizando en los últimos 10 años, en los últimos 5 años. Y llegamos a una cantidad de 10,000 pesos. Eso es el 100% que le tocaría. Si se pensiona a los 60 años, le tocaría el 75% de sus derechos, es decir, 7,500. Es un ejemplo muy básico como para comprender las cantidades. Si se pensiona a los 61, le toca el 80. A los 62, el 85. A los 63, el 90. A los 64, el 95. Y a los 65, el 100%. Solo que, ojo, hay veces que van a escuchar las personas que están en esa generación de los del 73. Pues yo me voy a esperar a los 60 y medio, a los 62 y medio. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué escuchamos de pronto a la prima, al tío, al compadre decir eso? Bueno, 60 años, 6 meses, un día, salto al siguiente porcentaje, es decir, de los 75 a los 80. Es de 61 años, 6 meses, un día, salto al 85. 62 años, 6 meses, un día, salto al 90, 63 años, 6 meses, un día, salto al 95, y de los 64 yo me quedo en el 95. Solo cumpliendo 65 años tendré mi 100%. Ok. Entonces, en el caso de la persona que nos escribe, le tocaría 75% porque va a cumplir 60 años. Va a cumplir 60 años. Si se espera 60 años, 6 meses, un día, ya le tocaría el 80% de sus derechos. O sea, habría que sacar el cálculo, porque a veces me dicen, es que me voy a ir con el 100%, o ¿cómo es eso? No.
A veces también creemos que me voy a ir con el 75 o el 100 del último sueldo que tenemos y no es así. Hay que ver lo que ganamos en los últimos 5 años y aunado a eso, el número de semanas cotizadas. Te voy a poner un ejemplo, Iber. Una persona que cotizó 2,000 semanas, que son 40 años, y en su último sueldo, un director, ganó 70,000 pesos, por ejemplo, y se nos va a los 65, es cuando se lograría como el 100% de la mejor pensión posible. Un ejemplo, de ahí pues vámonos hacia abajo, ¿no? O sea, a veces me dicen, es que yo tengo buen sueldo, pero solamente tengo 500 semanas. Ya nos quedamos abajo en semanas. Oye, pues es que yo tengo un buen número de semanas, pero estoy con un puesto bajito. Pues ya nos fuimos. O sea, ¿sabes? Esas son las variables con las que se juega. Y como bien lo comentó hace rato Francisco, las más importantes es el sueldo, el salario y el que estás registrado al IMSS y el número de semanas cotizadas. Ok. Francisco, ¿cuál es el tope de jubilación? Lo más que te pueden pagar cuando ya te jubilas al 100%, porque según yo hay una cantidad que establecieron como el máximo con lo que te puedes retirar y es libre de impuestos. Sí, mira, para efecto el tope máximo, pues no podrías irte con más de lo que fue tu salario durante este cálculo que se hace de tu ingreso, ¿no? Esa regla, digamos, si yo en ese promedio obtuve ingresos mensuales por 50,000 pesos, pues digamos que mi pensión pues no tendería a irse hacia el tope máximo que explicaba ahorita Pati, ¿no? Eso por un lado. También traemos mínimos y máximos ahora en la ley del Seguro Social con la pensión garantizada. Anteriormente era un cálculo único y ahora tenemos que también ir y jugar en una tabla para poder identificar estas nuevas variantes que hay en la ley vigente, la ley 97, con estas adecuaciones del 2020, pues también tendremos que identificar ahí entre la edad que tienes, el promedio de tu salario, que a diferencia de lo que nos comentaba Juan Carlos en el ISSSTE, que es el último salario de tu vida laboral activa, y lo que nos explicaba Pati, que los últimos 5 años para la ley 73, ahora con esta modificación se saca un promedio, pero del 100% de tu vida laboral. Entonces lo vuelve un poco más difícil de tratar de hacer algunas estrategias, ¿no? Y en esa mezcla de variantes, pues identificarás en el periodo transitorio que ya explicamos en un inicio, pues el importe que podría ir desde los 2,800 hasta los 8,000 y fracción de pensión garantizada también como máxima, ¿no? Para efectos de si lo que te pagan de pensión es libre de impuesto sobre la renta, bueno, la ley de impuesto sobre la renta tiene perfectamente identificado, es el tope máximo exento para esos efectos. Si me permites por ahí validarlo, pero estaríamos hablando de 90 UMAS al año, que sería lo equivalente a 3 meses, perdón, 3 meses elevados al año. Ahorita te lo confirmo, pero está contemplado en el 94 de la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, esa parte, digo, creo que permite de forma holgada poder hablar de una exención considerable, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ya casi nos vamos a la parte de las conclusiones. Solo una última pregunta, Juan Carlos, y después ya conclusiones, y a ver si ustedes también me pueden contestar esto. Si una persona, un trabajador, ya sea del IMSS o del ISSSTE, pidió un préstamo, lo está pagando, pero llega la edad de jubilarse y dice, yo ya me voy, y se va, ¿qué es lo que pasa? ¿Afecta en el monto de su jubilación? Ok, específicamente de ISSSTE hay que considerar quién otorgó el préstamo. Si el préstamo lo otorgó el mismo ISSSTE y él ya va a pasar a ser pensionado, así como le descontaban como trabajador activo de manera quincenal, ahora le van a descontar como pensionado ahora de manera mensual, porque la pensión es mensual. Entonces, no afecta el monto de la pensión porque en cuanto termine su deuda, en cuanto pague,
su pensión allí va a estar. Lo único que tiene allí es una deducción, un cobro que le están haciendo por esta cantidad, por este préstamo, y no afecta el monto de pensión. Entonces, sí se tiene que pagar al final. Si te lo hizo, en este caso, el ISSSTE, quien es quien te está otorgando la pensión, ellos mismos te lo van a cobrar. Si en algún momento hay un atraso o por algún error no se estaba cobrando en la pensión, de todos modos te lo van a cobrar después y todo junto y hasta con interés. O sea, de que se paga, se paga. Y pues no afecta el monto de pensión. En cuanto se cubra la deuda, se puede cobrar el monto que se otorgó de pensión. Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahora sí, Pati, empezamos contigo la ronda de conclusiones. Pues amigos, amigas, yo los invito primero que nada a todos los que ya están cerca de pensionarse y que seguramente les tocó la ley 73, revisen, acérquense a los especialistas que les puedan lanzar un cálculo, un estimado de cuál es la mejor estrategia para lograrlo, porque recuerden que ustedes son la última generación que va a tener una pensión adecuada por parte del gobierno. Y a todos los que somos generación millennials, que empezamos a cotizar después de 1997, los invito a que apoyen a sus papás, a que apoyen a sus familiares. No es lo mismo que se pensionen con una cantidad así que con otra así. Échenle la mano para que puedan obtener la mejor pensión posible. Infórmense, porque a final de cuentas eso también pues va a beneficiar el patrimonio que vayan a tener como familia. Y a ustedes también los invito a que ya vimos estas pensiones, pueden ser de una buena cantidad. Todos nosotros no vamos a tener una pensión como la que conocíamos. Entonces hay que ponernos a ahorrar, hay que ponernos a revisar lo más jóvenes posibles, incluso en tus 20s, ponte a revisar qué onda con tu retiro. No es cierto que falte poco. No es cierto que falte mucho, posiblemente falta mucho, pero en cuestión ya cuando lo traducimos a números, créanme que no falta tanto. Muchísimas gracias, Pati. Francisco. Muchas gracias. Bueno, primero corregirles el dato. Estamos para el exento de impuesto sobre la renta. Estamos hablando de que el SAT nos permite 15, lo equivalente a 15 UMAS elevadas al mes, que para el 2023 rebasarán los 45,000 pesos. Es más o menos, ¿no? Para que lo consideren. Yo la verdad me gustaría despedirme con un mensaje, como lo dije en un inicio, hacia los jóvenes. Existen otras alternativas poco exploradas, de mayor novedad, y que me lo decía Patti en corto en un acercamiento que tuvimos al inicio de la charla. A veces por el desconocimiento o pensar que un plan privado de pensiones es exclusivo para gente de muchos ingresos, creo que vale mucho la pena tener un acercamiento, hacer tu planeación a raíz de lo que te ofrece la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, o buscar algunas alternativas a través de planes privados para que tú puedas mezclar todo esto, realmente generar un poquito de certeza hacia dónde va nuestro futuro, sobre todo los que aspiramos a muy poquito como pensión, que es lo que nos ofrecen hoy en día las leyes vigentes, ¿no? Con eso cerraría. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Francisco. Juan Carlos, tu conclusión. Para todos los trabajadores del sector de gobierno, para todas las entidades federativas, lo más importante y en general para todos los que están por pensionarse es tener un buen asesoramiento. Siempre escuchamos al amigo, a la amiga, oye, yo me acabo de pensionar y fíjate que soy experto, y entonces empezamos a compartir la información. No, cada caso es bien específico, cada caso tiene sus propias peculiaridades. Siempre es mejor acercarse con un especialista. Al final, mejorando nuestra pensión, mejoramos nuestra calidad de vida en un futuro. Entonces, vale la pena siempre acercarse. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Pati, Francisco, y a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal y lo esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Ivette. Mucho gusto verte. Gracias a ti, Pati, igualmente. Gracias, Ivette. Mucho gusto, Juan Carlos. Que estés bien, Pati. Hasta luego. Gracias a todos. Bye, bye.